Durante 40 años, Graham Hancock señaló la misma piedra y planteó la misma pregunta. Nadie dentro del mundo académico quiso responderla. Preferían ignorarlo. Lo tacharon de no estar capacitado. Lo calificaron de peligroso. Consideraron que su trabajo representaba una amenaza para la comprensión pública de la ciencia y la historia. Entonces, un científico de materiales sin ningún interés previo en el debate apuntó un microscopio electrónico de barrido hacia un granito de 4000 años de antigüedad y encontró algo que dejó paralizado a todo el campo. No era arena ni residuos de cobre. Era un mineral con una calificación de 9 en la escala de dureza de Mohs, un mineral que hoy en día se emplea para cortar los materiales de ingeniería más resistentes del planeta. Llevaba dentro de aquellos surcos de corte antiguos desde antes de que Roma fuera fundada. Y Hancock había tenido razón en la pregunta desde el principio. El problema estaba en la propia piedra. El antiguo Egipto construyó con dos materiales principales: la piedra caliza para las estructuras de mayor volumen, el granito para lo que realmente importaba. El revestimiento exterior de la Gran Pirámide, los pasajes internos y las cámaras, los obeliscos que portaban las proclamaciones reales, los sarcófagos que albergaban los restos más sagrados, los santuarios más interiores de los templos más relevantes, allí donde los antiguos egipcios querían crear algo permanente, algo sagrado, algo que sobreviviera a todas las civilizaciones que vinieran después. Utilizaban granito, específicamente el granito rojo y gris extraído en Asuán, a casi 900 kilómetros al sur de Giza, y luego transportado por el Nilo hasta los lugares de construcción del norte. En el interior de la Gran Pirámide, la cámara del rey está construida íntegramente con granito de Asuán. Las 5 hiladas de vigas de granito que conforman las cámaras de descarga situadas sobre ella, con cada bloque pesando entre 25 y 70 toneladas, fueron talladas y encajadas con tolerancias que los ingenieros que las han medido describen como verdaderamente extraordinarias. El sarcófago ubicado en la cámara del rey es un bloque hueco de granito rojo tan grande que no cabe por la entrada actual de la pirámide, lo cual indica que fue colocado dentro de la cámara antes de que ésta fuera sellada a su alrededor. Sin embargo, la Gran Pirámide no es el ejemplo más extremo de lo que lograron los trabajadores del granito en el antiguo Egipto. Ese título le corresponde al Serapeo de Saqqara, excavado en la roca madre bajo el desierto al sur de El Cairo. El Serapeo alberga una serie de cámaras funerarias destinadas a los sagrados toros Apis. Dentro de esas cámaras reposan sarcófagos de granito, enormes cajas de granito rojo y negro, cada una con un peso de entre 70 y 80 toneladas, talladas a partir de bloques únicos de piedra. Sus tapas, con un peso aproximado de 27 toneladas cada una, encajan con tanta precisión sobre el borde de la caja que, una vez cerradas, generan un contacto casi hermético, que los ingenieros que las han examinado describen como algo que requiere tolerancias medidas en centésimas de milímetro a lo largo de una superficie de contacto de varios metros. Las superficies exteriores de las cajas no presentan ninguna de las marcas toscas que dejan los métodos convencionales con abrasivos y cobre. Están pulidas con un acabado de espejo que refleja la luz sobre las paredes de la cámara. Ningún equipo de investigación moderno ha intentado explicar cómo se logró ese acabado con las herramientas que los libros de texto acreditan. La versión convencional no tiene ninguna explicación que ofrecer. Simplemente no lo menciona. Flinders Petrie, fundador de la arqueología científica moderna en Egipto, fue uno de los primeros en examinar el trabajo sobre granito de forma sistemática. En la década de 1880, documentó algo que le resultó profundamente desconcertante.
núcleos cilíndricos huecos extraídos del granito de Asuán con ranuras en espiral en sus superficies exteriores. Petrie analizó con detenimiento el paso de esas ranuras y concluyó que la herramienta que las había producido penetraba el granito a una velocidad de avance de aproximadamente 0.1 pulgadas por revolución. Con cada vuelta completa de la broca, la superficie cortante avanzaba 1/10 de pulgada dentro del granito macizo. Petrie, que no era dado a las declaraciones dramáticas, calificó esta velocidad de corte como extraordinaria, señalando en su obra publicada que indicaba una acción de corte muy superior a lo que la práctica moderna había logrado con cualquier método conocido. Eso ocurría en la década de 1880. La observación de Petrie permaneció en la literatura arqueológica durante más de un siglo. La mayoría de quienes la leyeron siguieron adelante sin plantearse la pregunta lógica que correspondía hacerse. Uno que sí lo hizo fue Graham Hancock, el hombre que no dejaba de preguntar. Graham Hancock nació en Edimburgo, Escocia, en 1950, y pasó los primeros años de su carrera como periodista en The Economist y otras publicaciones de gran relevancia. Su acercamiento a la historia antigua no vino de la academia, sino del periodismo, de ese hábito de exigir a sus fuentes que demostraran sus afirmaciones en lugar de aceptarlas sin más. Cuando aplicó ese mismo hábito a la versión oficial sobre la tecnología del antiguo Egipto, encontró una historia que repetidamente no resistía la comprobación. Su libro de 1995, Huellas de los Dioses, que vendió millones de ejemplares tras su publicación, planteaba un argumento central que el establishment académico consideró incómodo precisamente porque era concreto. No se trataba de especulaciones vagas sobre civilizaciones perdidas, sino de objeciones técnicas muy precisas a la explicación convencional sobre cómo se construyeron ciertas cosas. El trabajo en granito de Giza, la precisión evidente en ciertos artefactos antiguos, los rasgos que los ingenieros reconocían como imposibles para las herramientas que los libros de texto atribuían a aquellas culturas. La respuesta de la egiptología profesional no fue el debate, fue el rechazo. Hancock carecía de credenciales formales. Por lo tanto, sus observaciones podían descartarse sin más. El razonamiento era circular. La evidencia no importa porque quien la señala no está calificado para hacerlo. Durante 3 décadas, esa circularidad se mantuvo firme, no porque alguien demostrara que Hancock estuviera equivocado, sino porque la maquinaria institucional del prestigio académico es muy hábil para ignorar aquello que ha decidido no examinar. El observador queda descalificado porque la comunidad acreditada rechaza las evidencias. En 2022, Netflix estrenó la serie documental de Hancock titulada Ancient Apocalypse, llevando sus argumentos a decenas de millones de espectadores en cuestión de semanas. La Sociedad para la Arqueología Americana respondió con una carta abierta dirigida a Netflix en la que criticaba la serie, argumentando que promovía la pseudociencia y generaba un daño real en la comprensión pública del pasado. En 2024, Hancock se enfrentó en un debate con el Dr. Flint Dibble, arqueólogo de la Universidad de Cardiff, en un intercambio ampliamente seguido dentro del programa de Joe Rogan que acumuló más de 10 millones de visualizaciones. El debate fue sustancioso, directo y revelador, no porque uno de los lados saliera victorioso, sino porque puso en evidencia que las objeciones técnicas que Hancock había planteado durante 30 años seguían sin recibir respuestas convencionales satisfactorias. La cuestión del granito, en particular, continuaba sin resolverse. El desafío planteado por Hancock era sencillo. La versión oficial sostiene que los antiguos egipcios cortaban el granito utilizando sierras de cobre y arena como abrasivo. Que lo demuestren.
que muestren superficies producidas mediante cobre y arena que coincidan con los ejemplos antiguos. Nadie lo había logrado. Nadie había estado ni cerca. Entonces alguien decidió examinar realmente el interior de los cortes antiguos, el cobre, la arena y la prueba que no funcionó. Antes de abordar lo que encontró el microscopio electrónico de barrido, conviene precisar qué era lo que se esperaba hallar, porque esa expectativa revela exactamente lo que predice la versión dominante y por qué el hallazgo real resulta tan significativo. El cobre ocupa aproximadamente entre 2.5 y 3 en la escala de dureza de Mohs, una medida de la resistencia de un mineral a ser rayado. El granito está compuesto por cuarzo, feldespato y mica. El cuarzo, que es el componente más duro del granito, ocupa el nivel 7 en la escala de Mohs. El principio fundamental del corte abrasivo establece que el material utilizado para cortar debe ser más duro que la superficie que se desea trabajar. De lo contrario, la herramienta se desgasta mientras que la superficie permanece intacta. El cobre, con una dureza de entre 2.5 y 3, no puede cortar cuarzo con nivel 7. Y no existe ninguna combinación razonable de presión o lubricación que haga viable ese sistema. La arena, compuesta principalmente de cuarzo y con la misma clasificación de 7, representa una excepción temporal, pero únicamente si las partículas son más finas que la superficie trabajada y se mantienen de manera uniforme entre la herramienta de cobre y el granito. En el momento en que el cobre se deforma, lo cual ocurre muy rápidamente bajo la presión necesaria, las partículas de arena quedan atrapadas en el metal blando y pierden toda su eficacia. Dennis Starks, arqueólogo experimental de la Universidad de Manchester, dedicó varios años a investigar esta cuestión. Construyó réplicas precisas de los taladros tubulares de cobre y las sierras planas del mismo material que la teoría convencional atribuye a los antiguos egipcios. Consiguió arena adecuada y aplicó con la mayor fidelidad posible lo que la evidencia sugería sobre las técnicas antiguas. Sus resultados publicados demostraron que los taladros de cobre con arena de cuarzo sí podían perforar granito, pero con un avance medido en milímetros por hora, con un deterioro acelerado del cobre que exigía reemplazar la herramienta de forma continua. Las superficies obtenidas eran irregulares e inconsistentes, y no guardaban ningún parecido con los surcos espirales limpios y continuos que Petrie había documentado. Lo que resulta verdaderamente revelador es que el propio Petrie no confiaba del todo en la explicación del cobre y la arena. En su análisis original de los núcleos de perforación, señaló que la eficiencia de corte que evidenciaban aquellos surcos en espiral solo podía explicarse mediante una herramienta equipada con puntos de corte fijos fabricados con un material más duro que el cuarzo. Petrie mencionó específicamente el corindón y las piedras preciosas como posibles candidatos. Esto lo escribió en la década de 1880. La corriente académica principal adoptó después el marco del cobre y la arena, y las propias reservas expresadas por Petrie fueron discretamente dejadas de lado, donde permanecieron durante más de un siglo, hasta que el microscopio del Dr. Massoud fue a buscar lo que la piedra realmente contenía. Chris Dunn, un profesional del mecanizado de precisión con 4 décadas de experiencia trabajando con equipos de control numérico y tolerancias aeroespaciales, examinó directamente artefactos de granito del antiguo Egipto y publicó sus conclusiones. Encontró superficies planas con variaciones de apenas milésimas de pulgada a lo largo de metros enteros. Encontró perforaciones que mantenían una circularidad perfecta a lo largo de toda su profundidad. Describió estos resultados como equivalentes o superiores a los estándares alcanzables con los equipos de fabricación de precisión modernos. No aproximadamente equivalentes, sino equivalentes con exactitud.
Cuando dos enfoques independientes, la arqueología experimental y la evaluación de ingeniería profesional, no logran respaldar la explicación del cobre y la arena, la respuesta intelectualmente honesta es preguntarse qué dice la propia piedra sobre cómo fue trabajada. Eso es precisamente lo que el Dr. Masudi decidió hacer y lo que el microscopio terminó revelando. El Dr. Masudi es especialista en tribología, la ciencia de la fricción, el desgaste y la interacción entre superficies bajo presión y movimiento. Es una de las disciplinas más exactas dentro de la ciencia de los materiales, dedicada a comprender a nivel molecular lo que ocurre cuando un material se desplaza contra otro. Su área de conocimiento no tenía ninguna relación con el antiguo Egipto antes de esta investigación, y esa independencia resultó ser esencial para los propósitos del estudio. Las herramientas que el Dr. Masudi y Hancock emplearon, microscopía electrónica de barrido, que captura imágenes de superficies con aumentos miles de veces superiores a los de los microscopios ópticos, y espectroscopía de rayos X por dispersión de energía, que identifica los elementos químicos presentes en una muestra, analizando los rayos X que emite al ser bombardeada con electrones. Juntos, estos instrumentos no se limitan a mostrar el aspecto de una superficie. Revelan de qué está compuesta, hasta el nivel de elementos y compuestos individuales. Examinaron superficies de corte en granito egipcio antiguo, el interior de ranuras de herramientas realizadas hace 4000 años y que habían permanecido intactas desde entonces, superficies que nadie había pensado antes en analizar con instrumentos de esa precisión. La doctora Masudi esperaba encontrar cuarzo, arena, residuos de cobre, la huella química de las herramientas que describen los libros de texto. Lo que devolvió la espectroscopía por dispersión de energía fue algo completamente distinto. Corindón, óxido de aluminio Al2O3. El mineral que en su estado cristalino forma rubíes y zafiros. Clasificado con un 9 en la escala de dureza de Mohs. Más duro que el cuarzo. Más duro que cualquier componente del granito. Solo superado por el diamante. El mismo mineral que los fabricantes de abrasivos industriales sintetizan hoy precisamente porque nada más corta materiales de ingeniería tan eficazmente. No se trataba de una contaminación residual. Las partículas de corindón estaban incrustadas dentro de las propias ranuras de corte, en posiciones y concentraciones compatibles con haber estado activamente presentes durante el proceso de corte. No fueron depositadas después. Estaban ahí cuando se cortó el granito. La microscopía reveló detalles adicionales que amplificaron la importancia del hallazgo del corindón. Cuando una superficie es trabajada a golpes o mediante un abrasivo que se desplaza de forma errática bajo una presión inconsistente, la piedra bajo el corte visible presenta fracturas subsuperficiales. Las microfisuras se propagan hacia abajo y hacia afuera desde la línea de corte, adentrándose en el cuerpo del material. La abrasión con arena bajo cobre produce esta huella de manera confiable. Las superficies de corte antiguas mostraban algo distinto. Un límite de cizallamiento limpio con prácticamente ninguna fractura subsuperficial, lo que sugiere que la fuerza aplicada durante el corte era constante, direccional y controlada hasta un grado que impedía que la energía se dispersara lateralmente hacia la piedra circundante. En términos tribológicos, esta es la huella de un abrasivo duro y bien guiado, que se desplaza en una trayectoria controlada bajo presión sostenida. No la huella de arena incrustada en cobre blando, siendo arrastrada de forma irregular sobre una superficie dura. La importancia de este hallazgo gira en torno a un hecho geológico fundamental. El corindón no aparece de forma natural en Egipto en ninguna presentación adecuada para su uso como abrasivo industrial. Los yacimientos naturales más cercanos se encuentran en regiones como Sri Lanka, la India y zonas del Mediterráneo oriental,
territorios con los que el Egipto antiguo mantenía vínculos comerciales. Sin embargo, acceder al corindón desde esas fuentes y reconocer sus propiedades de corte habría requerido una identificación deliberada, una adquisición a larga distancia y una aplicación sistemática. Existe evidencia arqueológica notable de que el esmeril, una forma impura de corindón que se da en la naturaleza, era objeto de comercio en el Mediterráneo antiguo. Los depósitos de la isla griega de Naxos suministraban esmeril a artesanos del Egeo, y más allá, al menos desde la Edad de Bronce en adelante. Los artesanos egipcios, que operaban dentro de una de las redes comerciales más sofisticadas del mundo antiguo, tenían vías para acceder a materiales que contenían corindón. Lo que el microscopio reveló no fue producto del azar. Era evidencia de una tecnología sistemática, deliberada y sofisticada que el relato oficial nunca había llegado a describir. La prueba en el taller y el hallazgo microscópico demuestran con claridad lo que estuvo presente. Y esto no demuestra por sí solo lo que era posible. Hancock entendía bien esa distinción, y sabía que sus críticos la usarían de inmediato como argumento. Por eso decidió ponerla a prueba. A principios de 2023, Hancock organizó una serie de ensayos de corte controlados en un taller de granito en funcionamiento. Bloques de granito, herramientas de cobre, 3 condiciones abrasivas distintas, evaluadas por separado y en orden. Artesanos con experiencia en granito y científicos de materiales trabajando juntos bajo condiciones controladas, con todo medido y registrado con precisión. Primero, herramientas de cobre con arena ordinaria como abrasivo, replicando la versión convencional de la manera más fiel posible. El resultado coincidió con los experimentos anteriores de Stock. Medio milímetro de avance por hora, deterioro acelerado del cobre y superficies de corte rugosas e irregulares que no se parecían en nada a los ejemplos antiguos. El método del libro de texto produjo resultados del libro de texto, pero en el peor sentido. Sencillamente, no funcionaba. Segundo, herramientas de cobre con polvo de cuarzo molido, algo más fino y uniforme que la arena, aunque químicamente idéntico. Los resultados fueron marginalmente mejores, pero seguían midiendo fracciones de milímetro por hora, y las superficies continuaban siendo rugosas. Tercero, herramientas de cobre con una pasta que contenía corindón mezclado con cuarzo como medio portador. El cambio fue inmediato y llamativo. El cobre dejó de enfrentarse al granito y comenzó a dirigir el abrasivo de manera eficiente sobre la superficie de corte. La resistencia disminuyó. El corte se volvió suave. El avance saltó a más de 3 milímetros por hora, más de 6 veces más rápido que con la condición de arena, y el desgaste de la herramienta se redujo considerablemente. Nick Giza, un artesano con 30 años de trabajo profesional en granito a sus espaldas, formó parte de la prueba. Había dedicado toda su carrera a explorar cada método plausible para reproducir las superficies de granito antiguas, y siempre había chocado con el mismo muro. Nada de lo que intentaba se acercaba siquiera a lo que mostraban los ejemplos antiguos. Hasta que apoyó la herramienta de cobre en la ranura con la pasta de corindón y comenzó a empujar. Más adelante, él describió esa experiencia como la primera vez en 30 años en que el material se sentía colaborativo, como si la herramienta y la piedra por fin trabajaran juntas en lugar de resistirse mutuamente. Después llegaron los núcleos de perforación, una mezcla de corindón en suspensión cargada en un tubo de cobre, presionada contra el granito y puesta a girar. Los núcleos obtenidos mediante ese proceso mostraban el mismo patrón característico de estrías en espiral que Petrie había documentado en la década de 1880 y calificado de extraordinario, las mismas estrías que ningún método experimental anterior había logrado reproducir jamás. Aparecieron sobre la mesa del taller, recién cortadas esa tarde.
coincidiendo con los perfiles de piezas que llevaban más de un siglo en el Cairo como ejemplos de una técnica que nadie sabía explicar. Una tarde, un solo material. La respuesta a un misterio que había permanecido abierto desde la época victoriana. Lo que el experimento también puso de manifiesto fue que el método del corindón exigía una habilidad real. La concentración de la mezcla debía mantenerse dentro de un rango específico. Demasiado diluida y la eficiencia de corte se desplomaba. Demasiado espesa y la estría se obstruía. La presión tenía que ser uniforme, la temperatura controlada y la consistencia sostenida. Durante las pruebas en el taller, el equipo determinó que el tamaño óptimo de partícula de corindón se situaba entre 100 y 150 micrones. Lo suficientemente fino para mantener un contacto constante con la superficie del granito, pero lo bastante grueso para conservar su filo a lo largo de múltiples pasadas. Equivocarse en la mezcla, aunque fuera en un margen modesto, producía cortes que se degradaban hasta alcanzar la misma rugosidad que deja la abrasión con arena. Acertar de forma consistente durante las horas o días necesarios para vaciar un sarcófago o perforar un pozo requería un nivel de memoria muscular entrenada que solo genera la práctica sostenida. Esta no era una tecnología con la que alguien tropezara por accidente. Era una tecnología desarrollada, perfeccionada y transmitida a través de la práctica. El tipo de conocimiento que vive en las manos, transmitido de maestro artesano a aprendiz a lo largo de generaciones, y que desaparece por completo cuando esa cadena se rompe. La cadena se rompió, el conocimiento se esfumó, y durante 4000 años, las marcas que dejó grabadas en la piedra plantearon una pregunta que todos habían acordado responder incorrectamente antes que examinarla con atención. Aquí está la versión ampliada. El muro que no tenía que ver con la evidencia. Cuando Hancock presentó estos hallazgos, primero en una conferencia de ciencia de materiales a finales de 2023 y luego de manera pública, las reacciones se dividieron siguiendo líneas bastante predecibles. Los ingenieros y científicos de materiales presentes en la sala se involucraron directamente con los datos. El Dr. James Herald, arqueólogo geológico que había dedicado décadas al estudio de los métodos de extracción de piedra en Egipto, señaló que las mezclas abrasivas en suspensión son, por su propia naturaleza, poco propensas a conservarse. Funcionan, se consumen durante el proceso, y no dejan ningún residuo que los métodos arqueológicos puedan identificar como una herramienta deliberada. El corindón incrustado dentro de los surcos de corte podría ser la mejor evidencia física que jamás exista sobre esta tecnología, precisamente porque sobrevivió atrapado en el interior de los cortes mientras todo lo demás era consumido por el propio proceso. Harold describió la hipótesis como algo que merecía una investigación científica seria y pidió que se realizaran ensayos de replicación controlada bajo condiciones revisadas por pares. La respuesta científica habitual ante un hallazgo inesperado respaldado por evidencia física. La egiptología profesional respondió de manera distinta, y la naturaleza de esa respuesta reveló algo importante. No sobre la evidencia en sí, sino sobre la institución. Las objeciones planteadas no fueron de carácter técnico. Ningún egiptólogo demostró que el cobre combinado con arena pudiera producir las superficies observadas. Nadie aportó resultados experimentales que reprodujeran los ejemplos antiguos mediante el método convencional. Nadie ofreció una explicación para las partículas de corindón halladas dentro de los surcos de corte. Las objeciones giraban en torno a las credenciales de Hancock y al principio de que personas ajenas al campo no deberían tener permitido cuestionar conclusiones establecidas, sin importar lo que la evidencia física pudiera mostrar.
La carta abierta de la Sociedad de Arqueologías Americanas dirigida a Netflix, tras la emisión de Apocalipsis Antiguo, argumentaba que la arqueología alternativa generaba daño a las comunidades indígenas, una acusación que, cualquiera que fuera su validez como crítica cultural más amplia, no tenía ninguna relación con si el corindón estaba presente en los surcos de corte antiguos. Mezclar la política cultural de la arqueología alternativa con la pregunta técnica específica sobre qué abrasivo se utilizó para perforar el granito no constituye una refutación. Es simplemente un cambio de tema. Este patrón tiene precedentes fuera de la egiptología. A principios de los años 80, el médico australiano Barry Marshall planteó que las úlceras estomacales eran provocadas por una infección bacteriana, un hallazgo que contradecía décadas de comprensión médica consolidada. El establishment médico lo ignoró durante años. Finalmente demostró su punto al exponerse voluntariamente a las bacterias, desarrollando gastritis y tratándola con antibióticos. Recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 2005. La lección que enseña el caso Marshall no es que los foráneos siempre tengan razón. Es que las credenciales del observador no pueden sustituir al examen de la evidencia que ese observador presenta. Hancock abordó esto directamente en una entrevista de 2024. Dijo que la respuesta confirmaba lo que había comprendido durante 30 años. La resistencia a examinar esa evidencia nunca había tenido que ver principalmente con la verdad. Tenía que ver con la autoridad, con quién controla la definición del pasado antiguo y quién tiene permitido contribuir a revisarlo, con un sistema en el que el precio de admisión es la deferencia hacia las conclusiones existentes, haciendo que cualquier revisión genuina resulte estructuralmente imposible desde dentro. Las situaciones paralelas no son difíciles de encontrar. En varios otros yacimientos antiguos donde el granito y la piedra dura desafían toda explicación convencional, los muros megalíticos de ajuste perfecto en Sacsayhuamán, en Perú, los bloques en forma de H y otras obras de precisión en Pumapunku, en Bolivia, las colosales piedras del templo en Baalbek, en el Líbano, donde un bloque extraído conocido como la piedra de la mujer embarazada pesa aproximadamente 1.650 toneladas, convirtiéndola en el bloque tallado más grande de toda la historia humana. El mismo patrón se repite. Evidencia física extraordinaria, explicaciones convencionales que no superan el análisis, resistencia institucional a examinar la brecha entre ambas. El programa de granito del mundo antiguo funcionó durante siglos, empleó a miles de personas y trasladó piedras de 100 toneladas o más a lo largo de 900 kilómetros de río. La escala sugiere no un secreto guardado por un solo artesano, sino una tecnología industrial sistemática mantenida a través de generaciones, documentada no en textos que hayan sobrevivido, sino en las marcas dejadas sobre la propia piedra. Esas marcas han estado ahí todo el tiempo. El microscopio electrónico simplemente se encargó, por fin, de preguntarles de qué estaban hechas. ¿Qué cambia entonces? El hallazgo del corindón no lo explica todo sobre la tecnología egipcia antigua para trabajar la piedra. Explica algo muy concreto. Lo que permitió que ciertos procesos de corte funcionaran con una precisión que el cobre y la arena simplemente no podían lograr. Cómo se obtuvo, procesó y distribuyó el corindón a escala industrial sigue siendo una pregunta abierta. Si hallazgos similares aparecerán tras un examen sistemático de superficies en otros sitios antiguos es algo que todavía nadie ha comprobado de forma exhaustiva. Lo que el hallazgo sí hace, con considerable contundencia, es cerrar un argumento específico. El argumento de que no existe evidencia de ninguna tecnología más allá del cobre y la arena. Ahora hay evidencia. Está ahí, dentro de los surcos de corte antiguos. El microscopio electrónico la encontró.
Lo que esto abre es una pregunta mucho más amplia hacia la que Hancock ha estado apuntando desde 1995. Si la versión convencional estaba equivocada en esto, si la respuesta a uno de los desafíos más específicos y verificables a la egiptología dominante resulta confirmada por la ciencia de materiales, ¿qué más dentro del relato aceptado merece ese mismo examen físico cuidadoso? Los antiguos núcleos de perforación en granito que Petrie documentó en la década de 1880 siguen estando en el Museo de El Cairo. Las superficies todavía están ahí para ser escaneadas. Los instrumentos analíticos que no existían en tiempos de Petrie existen ahora. La pregunta sobre qué produjo esas ranuras puede responderse con pruebas reales, no con suposiciones. Y lo mismo ocurre con las cajas del Serapeum en Saqqara. Esos recintos de granito de entre 70 y 80 toneladas, con sus tapas casi herméticas y sus superficies pulidas como espejos, jamás han sido analizados con espectroscopía de rayos X de dispersión de energía. Nadie ha apuntado un microscopio electrónico de barrido hacia sus superficies interiores para preguntarse qué abrasivo dejó su huella en ese pulido. La respuesta a esa pregunta está guardada en la piedra, preservada de la misma manera en que el corindón quedó preservado en las ranuras de corte de Giza, esperando, igual que los núcleos de perforación de Petrie, a que alguien mirara con el instrumento adecuado. Si la misma firma de corindón aparece en esas superficies, si el acabado espejado de una caja de 70 toneladas resulta haber sido producido por la misma tecnología que cortó esos núcleos, las implicaciones para nuestra comprensión de la capacidad industrial del antiguo Egipto van mucho más allá de cualquier yacimiento individual o cualquier debate sobre quién tiene las credenciales para observar. Graham Hancock pasó 40 años escuchando que no estaba calificado para hacer esa pregunta. Las partículas de corindón en el granito de 4000 años de antigüedad no se preocuparon por sus credenciales. La piedra guardaba la respuesta. Alguien, finalmente, miró. Si este tipo de investigación no te deja dormir, suscríbete ahora, porque el próximo lugar que analizaremos hace que este parezca sencillo. Y quiero que estés aquí cuando lleguen esos resultados.